Comenzamos entonces. En general, vamos a comenzar, chicos, con este tema que implica hablar de derivadas parciales, otros autores como derivadas multivariables, y son derivadas en el sentido de que se presentan porque en muchos de los casos las funciones que se nos presentan son derivadas de funciones, como lo está indicando el texto, en las que la variable dependiente, en este caso, una variable dependiente, no solamente depende de una variable, ¿no? Sino que puede depender de dos o más variables. En los primeros ejemplos que hacíamos, yo les decía, por ejemplo, que las ventas en general pueden depender, les decía, para que sean funciones también, pueden depender del precio. Y chicos, esa es una gran verdad, porque en muchos de los casos nosotros tomamos la decisión de comprar o no en función del precio. Pero no solamente el precio es una de las variables de las cuales depende las ventas. Puede ser la más importante, de la cual más depende, pero no es la única, chicos. Ustedes, estoy seguro que ustedes también tienen muchos otros factores inciden para que ustedes compren. Por ejemplo, puede estar la calidad. Por ejemplo, puede estar hasta la misma moda, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como verán, las derivadas parciales trabajan, valga el término, con funciones en las cuales una variable, la que depende de dos o más variables y ya no solamente de una, ¿no? Entonces, por eso es que se utilizan las derivadas parciales. Las derivadas parciales, chicos, tienen esta notación. Miren que es específica, es bien específica para las derivadas parciales, y esto se puede leer como la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Una vez más, la derivada parcial de f con respecto a x. Y en general, una de las principales características, chicos, de este tipo de derivadas, yo les voy a pedir que esta partecita pongan especial atención, quiere decir que, por ejemplo, en este caso me está indicando que f es la función y seguramente, por ejemplo, depende de x y de y, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que x es el precio y y es la calidad. Esta derivada me está queriendo decir que voy a derivar, miren, con respecto a una de las variables. Y la otra, en este caso y, se toma como una constante. Ya ahí estriba la importancia, ahí estriba la característica principal, chicos, de las derivadas parciales. Repito, cuando se deriva de forma parcial con respecto a una de las variables, la otra variable se toma como una constante. Las derivadas parciales, en las derivadas parciales también vamos a ver, en este caso, derivadas parciales de orden superior y las denominadas mixtas, ¿ya? Es decir, en las derivadas parciales también se puede derivar más de una vez la principal, la función original, y como yo ya conozco, las derivadas superiores implican derivar más de una vez esa determinada función, de modo que encontremos incluso hasta la derivada cero, ¿no? Hasta que no exista ya posibilidad de seguir derivando. ¿Ya? Entonces, las derivadas parciales de orden superior implican lo mismo y que también se utilizan las tablas de derivadas que hemos utilizado hasta el momento. ¿Ya? En general, también en las derivadas parciales vamos a encontrar a través de un procedimiento cuando una determinada función presenta un máximo, ¿no? O tiene un mínimo.
Y en general, a través de 5 pasos, chicos, vamos a encontrar, les repito, estos puntos que pueden ser máximos o mínimos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de hacer aplicaciones, seguramente nosotros estaremos en condiciones de decir que queremos un punto máximo, en este caso hablando de la utilidad o del ingreso. Pero si se trata de costos, lo que yo buscaré es tratar de encontrar ese punto mínimo, ¿no? Que a nosotros nos importa para tomar decisiones. Y también vamos a ver lo que se denominan los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Que en general tiene que ver mucho, miren, tiene que ver mucho con funciones que dependen de 2 o más variables, pero que están sujetas, como dice aquí, a ciertas restricciones, ¿ya? O sea, es optimizar también una función, pero esta está sujeta a una restricción. Y resulta que en las empresas, chicos, por los que la empresa se desarrolla con el medio ambiente, se desarrolla con la sociedad, pues existen una serie de restricciones, pueden ser de presupuesto, restricciones legales, ¿sí? Restricciones de mano de obra, de materiales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en general, chicos, en eso consiste las derivadas parciales, en este caso, y que en general vamos a desarrollar en su primera parte en esta clase. Voy a compartirles, por lo tanto, ahora les voy a compartir un poco, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de modo que entendamos un poco la lógica de las derivadas parciales. En general, acá podemos ver que dice derivar las siguientes funciones bivariadas, esta quería decir que muchas variables, y como pueden observar, por ejemplo, en este primer ejemplo, nos está indicando, ¿no? Z, la variable que depende, la variable dependiente, si ustedes se fijan, observan, está dependiendo ahora de 2 variables. En este caso, tanto de X como de Y, ¿no? Mire, entonces Z es igual, indican, a 2X por Y más X al cuadrado más Y al cuadrado menos X por Y. Y entonces, ¿cómo sería, en este caso, su derivada parcial? Lo primero que voy a hacer, por lo tanto, es encontrar en este caso, la derivada, voy a colocar el símbolo de la derivada parcial de Z con respecto a X, ¿no? Este símbolo que acabamos de ver, ahora lo estoy escribiendo e indica derivada parcial de Z con respecto a la variable X. Y entonces voy a colocar como una especie de regla. Si yo derivo Z, ¿no? O cualquier función con respecto a X, queda claro que la otra variable se considera como una constante, ¿ya? Lo mismo sucederá que si yo derivo Z, en este caso, ahora con respecto a la otra variable, seguramente X ya también se considera como una constante. Entonces, he escrito estas definiciones, valga el término, como reglas que en las derivadas parciales son muy importantes. Bueno, si eso es así, ¿cómo sería la derivada parcial de Z con respecto a X? Empiezo. Evidentemente, como es una historia y existen también restas, lo que voy a hacer es sumar y derivar, perdón, cada una de estas relaciones que están acá de forma separada. Por lo tanto, diré, la derivada de 2x por y será, en este caso, dense cuenta, si aplico esta regla, diré, el 2 es una constante y la y también es una constante. Por lo tanto, la derivada de x es 1. Por lo tanto, queda 2y más, es este más que está acá, derivada de x al cuadrado.
En este caso será 2x más, vamos a colocar, ¿no? En este caso más, la derivada de y al cuadrado. Y es una constante. ¿A qué es igual la derivada de una constante? ¿Alguien podría decirme? A 0. Muy bien, esto es 0, por lo tanto yo no coloco. Menos, ya, este menos que está acá, la derivada de x por y. Y, estoy repitiendo, es una constante. Por lo tanto, la derivada de x, que es 1, por lo tanto será 1 por y, por lo tanto queda y en este caso. Y hemos encontrado la primera derivada parcial, en este caso, de la función dada. Ahora voy a encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. Vamos a hacer ahora con respecto a la otra variable de la cual depende z. Y seguramente tengo que adoptar esta regla, ¿no? Eso quiere decir que ahora x es una constante. Y entonces diré, la derivada de 2x por y será, en este caso, el 2 y la x son constantes. Y y se deriva como si fuera x. Igual se mantienen las mismas reglas de derivación, ¿no? A través de tablas. Por lo tanto, la derivada de y es 1. Por lo tanto, sería 2x. Más, en este caso, la derivada de x al cuadrado. Si me están indicando que al derivar con respecto a y, x es una constante y las derivadas de las constantes son 0, por lo tanto, x al cuadrado será 0. Más, es este más, coloco aquí más la derivada de y al cuadrado. En este caso será 2y menos, en este caso, menos la derivada de x por y. X ahora es una constante y la derivada de y es 1, por lo que queda x en este caso, ¿no? Miren, chicos, así funcionan, valga el término, así se desarrollan, así se aplican las derivadas parciales. Veamos otro ejemplo. A ver, Lisan, por favor, antes de avanzar, ¿será que puede repetir uno más? Claro, pero claro, iba a repetir siempre, pero está bien. Si quieren que repita este más, lo hago, no tengo problema. Bien, la característica más Gracias, Lisan. importante, no hay por qué, y especial de las derivadas parciales es que una determinada variable, en este caso la variable z, la función z, depende de dos o más variables, pueden ser más incluso, ¿no? Pero siempre tiene que ser de dos o más. Y la regla es que cuando yo derivo con respecto a una de las variables, las otras o la otra o las otras en este caso se consideran o se toman en cuenta como constantes. Esa es la regla en las derivadas parciales. Entonces, acá diré, por ejemplo, ¿no? Z es igual a 2x por y más x al cuadrado más y al cuadrado menos x por y. Perfecto. Y coloco la derivada de parcial de z con respecto a x. Acá, ¿por qué ha salido la derivada 2y? El 2 y la y son constantes porque estoy derivando con respecto a x. La derivada de x es 1, por lo tanto queda 2y. Más la derivada de x al cuadrado se deriva de forma normal, 2x. La derivada de y al cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque y es una constante y las derivadas de las constantes, ustedes me lo han indicado, es 0. Menos x por y. En este caso, y como es una constante, lo único que hago es derivar x. La derivada de x es 1, por lo tanto quedaría 1 por y, que en este caso se sobreentiende que ahí está el coeficiente 1. Y he encontrado la primera derivada parcial con respecto a x.
Cuando derivo con respecto a y, x es una constante. Perfecto. La derivada de 2x por y, ahora el 2 y la x es una constante. La derivada de y se deriva de igual manera como si fuera x. La derivada de y es 1, por eso queda 2x. La derivada de x al cuadrado es una constante, toda ella. Por lo tanto, 0. La derivada de y al cuadrado es 2y. Y por último, la derivada de x por y, en este caso, x es la constante. Por lo tanto, la derivada de y sería 1. Por lo tanto, menos 1 por x en este caso. ¿Se entendió ahora mejor? Sí, Licen, muchas gracias. No, no hay por qué. Ahora, pero miren, seguimos practicando entonces. A ver, lo mismo. Vamos a encontrar la derivada de z con respecto a x. Con respecto a x. En este caso, lo mismo, ¿no? En este caso, de igual manera. Decimos, la derivada de x por y al cuadrado, en este caso, y al cuadrado es una constante. Y la derivada de x es 1. Por lo tanto, quedaría y al cuadrado. Menos, este menos, dice, la derivada de x al cuadrado por y. En este caso, y es una constante. Y lo que hago es derivar x al cuadrado. En este caso será 2 por x por y. Este 2 ha bajado y x se eleva a n menos 1. En este caso 2 menos 1. Por eso es que es x'. Y se coloca porque es una constante. Más, es este más, la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. Y al cuadrado es una constante. Por lo tanto, derivo x al cuadrado. En este caso será 2 por x por y al cuadrado. Acabo de encontrar también la primera derivada parcial, en este caso con respecto a la variable x en este caso. Voy a ahora encontrar la derivada parcial de z con respecto a y, ¿no? Ahora, x es una constante, Acá, x es una constante y la derivada de y al cuadrado va a ser 2 por x por y elevado a 1. ¿Por qué? Porque el 2 ha bajado, x se mantiene como constante y y se eleva a n menos 1. 2 menos 1 es 1. Menos es este menos. X al cuadrado por y. X al cuadrado es una constante. La derivada de y es 1. Por lo tanto, colocaré x al cuadrado. Más es este más. La derivada de 2x por y al cuadrado. Perdón, acá no, la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. En este caso será 2 por x al cuadrado, que es una constante, y y se eleva a n menos 1. N es 2, menos 1 es y', ¿no? He encontrado también la primera, la derivada parcial, en este caso de z, con respecto a y. ¿Qué pasa en este ejercicio? A ver, vamos a hacer la prueba. Mire, en un caso de un cociente, ¿ya? A ver, en general, z, como ustedes están viendo acá, z se representa o está expresado a través de un cociente 2x por y, 2x más y, perdón, dividido entre y al cuadrado. Me están pidiendo que encuentre las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Diré, derivada de z
con respecto a X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo fijarme? Como es con respecto a X, chicos, miren, a X, repito una vez más, quiere decir que Y es una constante, ¿no? Eso está claro, ya está claro. Y dense cuenta que en el denominador está solamente Y, por lo tanto, una constante. Pero en el sector de arriba, evidentemente, hay la variable que está más una constante, ¿no? Que en este caso puede implicar de que sea en este caso una función compuesta, como alguna vez les he indicado en este caso. Por lo tanto, tendremos que aplicar dentro de las tablas de derivadas una que, por ejemplo, acá voy a escribir, es decir, en las tablas nos tendría que representar de esta manera, una función X cuando en el numerador hay una función compuesta y en el denominador, disculpen, existe una constante, que es lo que se está presentando aquí por las condiciones que he indicado al derivar X. Y en este caso, la derivada de este tipo de funciones es igual a la derivada de U, todo eso dividido entre la misma constante. Entonces, ¿qué digo, no? Si eso es así, por lo tanto, debo derivar, en este caso, el numerador. Derivada de 2x en este caso. Colocamos línea de fracción y decimos, derivada de 2x va a ser 2 y la derivada de y en este caso es 0. Por lo tanto, no se coloca. Y entonces lo vuelvo a copiar el denominador y el cuadrado tal y como me está indicando la fórmula. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa al momento de encontrar la derivada de z, pero ahora con respecto a la otra variable? En este caso, a la variable y, en este caso. Si ustedes se dan cuenta, chicos, y ven acá, resulta que en el numerador 2x más y se encuentra la variable, que en este caso es y que está sumada a una constante, en este caso a 2x. X, por lo que estamos derivando con respecto a y, se convierte en una constante. Y ahora está dividido entre otra variable. Ya no es una constante este y al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora estoy derivando con respecto a y. Y al cuadrado se convierte también en una función. Por lo tanto, en las tablas de derivadas, yo tendré que utilizar ahora u dividido entre b. Y esa derivada, según las tablas, es igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo eso dividido entre b al cuadrado. Debo desarrollar en este sentido la derivada. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Me indican que yo debo colocar b. En este caso, para mí, b es y al cuadrado. En este caso, ¿no? Es y al cuadrado. Colocamos y al cuadrado y lo que voy a hacer ahora es derivar u. En este caso tendré que derivar esta expresión que para mí es u. La derivada de 2x va a ser 0. ¿Por qué? Porque la x y el 2 son constantes, porque estoy derivando con respecto a la variable y, más la derivada de y es 1. Por lo tanto, coloco 1. Sigo desarrollando. Debo colocar el signo menos. Y ahora me indican que yo debo colocar u en este caso. Entre paréntesis colocaré 2x más y. Y ahora lo que debo hacer es multiplicarlo por la derivada de b en este caso.
¿no? En este caso, de lo que implica el denominador en este caso. Y por lo tanto, y al cuadrado será 2y. 2y. Me aguardan un minutito, por favor. Gracias. Regresamos. Y ahora lo último que me toca hacer es, en este caso, en el denominador colocar d todo eso elevado al cuadrado. Seguramente en este caso será y al cuadrado, que para mí todo eso significa b, y lo elevo al cuadrado, de acuerdo a la fórmula de derivación cuando se trata de dos funciones compuestas, en este caso u dividido entre b. En este caso, lo que puedo hacer es de alguna manera simplificar y puedo decir y al cuadrado menos 2x por 2y va a ser 4x por y, teniendo cuidado con el signo, y en este caso 2 por y va a ser menos también en este caso, ¿no? Menos 2y al cuadrado, todo eso dividido entre y a la cuarta potencia, en este caso, ¿no? Con lo que hemos encontrado también la derivada parcial con respecto a y en este caso, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Nada. Bien, en algunos casos también, chicos, se puede presentar de esta manera, ¿no? Y resulta que, miren, no sé si les parece conocido cómo se denominan este tipo de funciones. Ya lo hemos hecho en funciones normales, valga el término, y entonces resulta que en este caso está X, está y también está Z, miren, está Z, pero no está despejada, ¿no? Por lo tanto, en este caso se dice que en este tipo de funciones se está hablando o se refiere a funciones, en este caso, implícitas, ¿no? Implícitas en este caso. Y por lo tanto, se está sobreentendiendo que lo que hago es, y lo que voy a encontrar es encontrar las derivadas parciales de z, que se sobreentiende, se supone que es la variable que depende entre la variable x y también seguramente la variable parcial de z entre y, como anteriormente hemos visto. Por lo tanto, estas derivadas me están pidiendo. Pero les repito, miren, estamos sobreentendiendo que z justamente es la que depende tanto de x como de y, pero que no está declarado como tal, ¿no? Como en estos ejercicios, por ejemplo, ¿no? Aquí z está indicando de que depende de x y de y. Y en cambio, en este ejercicio se sobreentiende que es de esa manera, y por eso es que es de tipo implícita en este caso. Voy a derivar, y cómo es la regla en las derivadas implícitas, en este caso parciales. Al igual que en las normales, diremos así, ¿no? Entonces, voy a derivar, se supone que estoy encontrando primero esta derivada, ¿no? Ya no se coloca en este caso, no voy a colocar, pero se sobreentiende que primero voy a hacer con respecto a x. Entonces, ¿qué digo? X al cuadrado por y al cuadrado. Estoy derivando con respecto a x. Por lo tanto, y al cuadrado es una constante. Entonces, digo 2 por x por y al cuadrado. Este 2 ha bajado, x se eleva a n menos 1, 2 menos 1 en este caso, por eso es que es 1, y y al cuadrado se coloca porque es una constante. Menos
es este menos ¿Puede derivado. volver a repetir esa partecita, por favor? Claro, eh, en esta parte, la última parte que hice, Sí, Licen. en este caso estoy derivando con respecto a x en este caso. ¿Sí? Miren, se sobreentiende. No es como en los otros ejercicios que anotaba, miren, ¿no? En cambio acá no estamos anotando acá. Porque, les repito, se sobreentiende que es la primera derivada que estoy encontrando. Entonces, acá voy a decir x al cuadrado por y al cuadrado. Este 2 está bajando, 2 por x elevado a n menos 1. 2 menos 1. Por lo tanto, esto implica que es x' por y al cuadrado, que es una constante. ¿Por qué? Porque estoy derivando z con respecto a x. Y cuando se deriva de esta manera, y es la constante. Menos, en este caso, la derivada de x al cuadrado. Como está solamente x, su derivada será 2x. Menos, acá, mucha atención. En este caso, y es una constante. Es una constante. Y z, que es la variable que depende, la voy a derivar como se deriva, en este caso, tanto la x como y. O sea, voy a tomar en cuenta como si fuera otra variable. Por lo tanto, la derivada de z es 1, ¿no? La derivada de z es 1. Y y tendré que colocar y. Pero, como hicimos en los anteriores casos, por cada derivada donde se presente la variable z, yo voy a colocar el símbolo de la derivada parcial con respecto a la variable que se esté tomando. En este caso, derivada parcial de z con respecto a x. Digo igual, la derivada de 1, en este caso va a ser 0. Listo, la derivada ya la tengo. Ahora lo que toca hacer es despejar el símbolo de la primera derivada parcial. En este caso, menos y derivada parcial de z con respecto a x será igual. Todas estas expresiones pasan con signo, en este caso cambiado, menos 2x por y al cuadrado, y en este caso será más 2x, ¿no? 2x. Acá, menos la derivada parcial de z con respecto a x será igual a menos 2x por y al cuadrado más 2x, y y que estaba multiplicando pasa a dividir, ¿no? Como no puede quedar esto con signo negativo, a ambos miembros por menos 1. En este caso, quedará derivada parcial de z con respecto a x igual a 2x por y al cuadrado menos 2x, todo eso dividido entre y. En este caso, que es la derivada parcial implícita, en este caso de z con respecto a x. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Lo vamos a hacer con verde. Pero ahora yo lo que voy a hacer es derivar z, ¿no? Voy a derivar z con respecto a, en este caso, a y, ¿no? Les recuerdo que si yo derivo parcialmente una determinada función, en este caso con respecto a y, x se convierte en una constante. Entonces, digo, en el primer caso será, ¿no? X al cuadrado es una constante y queda la derivada de y al cuadrado. Por lo tanto, será 2 por x al cuadrado por y, para mantener, ¿no?, el orden. Y está elevado a n menos 1. 2 menos 1 es 1. Menos, en este caso, menos. Y en este caso, la derivada de x al cuadrado ha de ser 0, ¿no? ¿Por qué?
porque x es una constante. Acá ahora tengo que abrir necesariamente, chicos, un corchete. ¿Por qué? Porque ahora, miren, chicos, estoy derivando esta expresión que están viendo acá. Vamos a borrar esto. Y la expresión que quiero que se fijen es esta, ¿no? Que en este caso estoy resaltando. Y es y por z. Y es una variable. Y z también lo es, que no sucedía en el otro caso, no, miren, no sucedía. En el primer caso y era una constante y z era la variable. Ahora, en este caso, ambas son variables y por lo tanto tendré que utilizar la fórmula de la derivada de u por b en este caso. Y en general, esta función, cuando se presenta de esta forma, su derivada es igual, ¿no? Como nos indica la fórmula, es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Por lo tanto, debo desarrollar esta expresión. Y entonces voy a hacer eso. Coloco u, que para mí es y en este caso. Entonces colocaré y, coloco y lo que hago es derivar b, que para mí es z. La derivada de z es 1, ¿no? Pero por cada derivada con respecto a la variable dependiente, yo coloco el símbolo de la primera derivada parcial, en este caso con respecto a y. El signo que debo colocar es este más. Y lo que digo es b, ahora coloco b, en este caso coloco z por la derivada de y, que es u en este caso. La derivada de y es 1 y por lo tanto queda ahí. La derivada de 1 es 0 y ahora estoy en condiciones de despejar. En este caso el símbolo de la primera derivada, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar acá? Menos y por la derivada de z con respecto a y es igual a menos 2x al cuadrado por y. En este caso, este menos, mucho cuidado con este más, va a afectar y sería menos z, que pasando al otro lado va a ser más z. Todo esto, si lo multiplico por menos 1, quedará la derivada de z con respecto a y, será igual a 2x al cuadrado por menos 1 estamos haciendo, menos z dividido en este caso entre y, ¿no? Que sería la derivada parcial de z con respecto a y de forma implícita en este caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dicen, ¿puedo volver a explicar la primera parte de la derivada de y con la derivada de y? Sí, claro, claro. En esta parte, ¿no? Esta parte, ¿no? Sí. Ya. En este caso, este es el ejercicio que estamos tomando en cuenta. Y en este caso, la derivada es con respecto a y. Perfecto. Eso quiere decir que x es una constante. Eso tiene que quedarles claro. La derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. Resulta que hemos colocado 2, es este 2 de y, por x al cuadrado. Miren que he copiado. ¿Por qué? Porque es una constante. Y la derivada de y se eleva a n menos 1. En este caso será 2 menos 1. Por lo tanto, y prima. Menos la derivada de x al cuadrado. Como x y el 2 son constantes, esa derivada es
0. Y miren que no he tomado en cuenta. Menos es este otro menos que está acá. En este caso he tenido que abrir un corchete porque la derivada, en este caso de y y de z, al estar derivando con respecto a y, ambas son variables y por lo tanto se afectan y se convierten en funciones compuestas. Y la que representa la función que está en las tablas de derivadas, que representa a u por b, que significan funciones compuestas, se desarrolla de esta manera. Es decir, que la primera derivada que yo vaya a encontrar es u por b será igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. O sea, he desarrollado de esta manera. Esto quiere decir para mí que la y para mí es u y z es b. Y por eso es que es u por b. ¿Qué dice el desarrollo? U, coloque usted u. Para mí u es y. Por lo tanto, coloco y acá. Y. Y multiplique por la derivada de b. B para mí es z. La derivada de z es 1. Por lo tanto, se supone que aquí está el 1. Pero por cada derivada en una función que se encuentre z, siempre voy a multiplicar por la notación de la primera derivada parcial con respecto a la variable colocado y. No puedo colocar x porque no estoy derivando con respecto a esa variable. Por eso es que he colocado esta notación. Más, es este más, viene aquí y me indican, ahora usted escriba b. B para mí es z, por eso es que he colocado z, por la derivada de u. U para mí es y, su derivada es 1, que se sobreentiende que se encuentra acá, ¿no? O está incluido. Cierro el corchete, es igual, la derivada de 1 es 0. He colocado, chicos, entre corchete porque el signo, sobre todo, ¿no? Miren, en algún caso, si no colocamos, nos puede traer más de un problema en este caso, ¿no? Este menos quiere decir que afecta a estas dos expresiones. Simple y sencillamente, menos por más da menos. He colocado aquí y por el símbolo de la derivada parcial. Igual, esto que estaba con más pasa con menos. Y por este menos por más era menos, ha pasado con más. Todo por menos 1 queda el resultado, esta derivada parcial. ¿Correcto? Sí, Lice, muchas gracias. Perfecto. En estos, chicos, de seguir derivando, porque vamos a seguir derivando, vamos ahora a encontrar un poco derivadas siempre parciales, pero en este caso de orden superior y las que se denominan mixtas. Estas derivadas son bien importantes cuando nos pidan encontrar más de una vez una derivada, o sea, una derivada de orden superior, y en algunos casos nos van a pedir una mixta, sobre todo al momento de desarrollar el procedimiento para máximos y mínimos en este caso. ¿Ya? Por eso es bien importante. Tenemos, dice allá, las derivadas parciales de orden superior y las mixtas. Acá, chicos, está una función z que es igual a x por y menos x al cuadrado por y al cuadrado más x al cubo por y al cuadrado menos 10x por y al cuadrado, ¿no? Es una función y lo primero que vamos a hacer es, vamos a encontrar la primera derivada, parcial en este caso. Voy a decir, primera derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? Sigo entrenándome. Recuerdo que al derivar entre o con respecto a x, y es una constante. Y es una constante. Entonces, derivada de x por y es una constante. La derivada de x es 1, por lo tanto queda y. Menos es este menos
Derivada de x al cuadrado por y al cuadrado será 2 por x elevado a 2 menos 1, por lo tanto 1, y se copia la otra constante, que en este caso es y al cuadrado, más, en este caso digo 3 por x elevado a 3 menos 1. En este caso colocaré 2. Y se copia y al cuadrado por ser constante también, ¿no? Menos, es este menos, diré, la derivada de x es 1, por lo tanto queda 10 por y al cuadrado. Primera derivada. Voy a encontrar la segunda derivada, esta es la notación que vamos a utilizar, de x también a 2, la segunda derivada. Obviamente, para encontrar esa derivada, voy a tomar en cuenta la primera derivada parcial. Entonces digo, la derivada de y evidentemente es una constante, eso no va a cambiar, por lo tanto 0. La derivada de menos 2x por y al cuadrado va a ser menos 2 por y al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Más la derivada de 3x al cuadrado por y al cuadrado va a ser 6 por x por y al cuadrado. Este 2 por 3 es 6, x elevado a 2 menos 1 queda 1 y y al cuadrado se copia por ser constante, ¿no? Y la derivada de 10 y al cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque son constantes. Por último, voy a encontrar, así vamos a notar también que se trata de una derivada de orden superior, pero voy a derivar ahora con respecto a y, pero tomando en cuenta la primera derivada parcial con respecto a x. Eso quiere decir que esta derivada, esta que está aquí, la voy a derivar, pero con respecto a y. Ya, con respecto a y. Y por eso es que se denomina mixta o cruzada. ¿Cómo sería la derivada? En este caso, ahora x es una constante, ¿no? Cambian los papeles. Y y ahora es una variable. La derivada de y sería 1 menos y al 2x por y al cuadrado. En este caso, 2 por 2 sería 4x por y. X es una constante, más 2 por 3 sería 6 por x al cuadrado por y, menos 2 por 10, que sería 20 por y. He encontrado la derivada parcial mixta o cruzada en este caso. Repito una vez más. He encontrado la primera derivada parcial con respecto a x, la segunda derivada, puedo encontrar la tercera, etcétera, ¿no? Pero al encontrar la derivada mixta, se toma en cuenta la primera derivada parcial de z con respecto a x, pero ahora lo que se hace es cambiar de variable, es decir, derivar con respecto a y. X se torna o se forma o se convierte, valga el término, en una constante y resulta esto. Voy a derivar, voy a encontrar las derivadas parciales ahora, pero con respecto a la otra variable, en este caso y. X es una constante, ¿no? La derivada de x por y va a ser x. ¿Por qué? Porque y, su derivada es 1. Menos, en este caso, menos 2 por x al cuadrado por y', porque 2 elevado a menos 1, y elevado a 2 menos 1 es 1. Más, en este caso, 2 por x al cubo por y en este caso. Menos 2 por 10 es 20 x por y.
que es la primera derivada parcial ahora con respecto a y. Voy a encontrar la segunda derivada de z con respecto a y. Segunda derivada. Sigue siendo x una constante y y la variable. Derivada de x será 0. La derivada de menos 2x al cuadrado por y será menos 2x al cuadrado más esta expresión será 2x al cubo, porque la derivada de y es 1, menos, en este caso, 20x, porque la derivada de y es 1. Voy a encontrar la derivada de orden superior, pero ahora derivando con respecto a x, pero tomando en cuenta la derivada parcial con respecto a y. Lo voy a hacer también con ver. Es decir, voy a tomar en cuenta la primera derivada parcial de z con respecto a y, pero esta la voy a derivar ahora con respecto a x. Y y va a ser una constante. Digo, la derivada de x va a ser 1 menos derivada de 2x al cuadrado por y. Y es la constante ahora y x es la variable. 2 por 2 será 4x por y más 3 por 2, 6x al cuadrado por y menos, en este caso, 20y, porque la derivada de x es 1. Y no sé si se han logrado fijar que tanto o ambas derivadas mixtas son o deben ser siempre iguales, miren, iguales. Cuando las funciones multivariables son continuas. Ya en ese caso siempre se van a dar que las derivadas parciales mixtas o cruzadas, también que se les llama, deben dar siempre igual. ¿Ya? Igual. A ver, sigamos practicando. Una vez más. Al igual que la anterior, vamos a encontrar la primera derivada, segunda derivada y la derivada mixta en este caso. Coloco derivada parcial de z con respecto a x será igual. En este caso es una función compuesta tipo potencia. Por lo tanto, este 2 baja, 2 por x al cuadrado más y elevado a n menos 1, en este caso 2 menos 1. Por lo tanto, se sobreentiende que esto es prima por la derivada de esta u que se encuentra acá. La derivada de x al cuadrado va a ser 2x. Y la derivada más tendría que ser la derivada de y es 0. ¿Por qué? Porque y al derivar con respecto a x es una constante. Puedo realizar antes de derivar algunas multiplicaciones y diré 2 por 2, esto va a ser 4x multiplicado entre x al cuadrado más y. Puedo seguir haciendo más, en este caso 4x al cubo más 4x por y, ¿no? Estamos simplificando de manera que mis derivadas parciales sean mucho más sencillas. Segunda derivada de z con respecto a x, segunda también. En este caso, tomaré en cuenta esta última expresión de la primera derivada parcial. Y digo, 4x al cubo, por lo tanto me dará 12x al cuadrado más la derivada de 4x por y va a ser 4y. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1.
Por último, voy a encontrar la derivada superior parcial mixta en este caso y coloco de esta manera, ¿no? Parcial ahora con respecto a y, pero tomando en cuenta la primera derivada con respecto a x. Entonces, digo, la derivada de 4x al cubo evidentemente ahora es 0. ¿Por qué? Porque ahora estoy derivando con respecto a y x es una constante. Derivada, de 4x por y, en este caso será 4x, porque la derivada de y es 1. ¿Sí? Voy a encontrar las derivadas parciales ahora con respecto a y. Digo, derivada parcial de z con respecto a y igual 2 baja la potencia y se escribe la función u, x al cuadrado más y. Y lo voy a multiplicar por esta derivada. La derivada de x al cuadrado va a ser 0. ¿Por qué? Porque al derivar con respecto a y, x se vuelve constante. Más la derivada de y es 1. Por lo tanto, esto es igual a 2. En este caso, 2 por x al cuadrado más, en este caso, 2y, ¿no? Voy a encontrar su derivada de orden superior, segunda en este caso, de y. Acá, 2 por x al cuadrado es una constante, sería 0, más 2y. La derivada de y es 1, por lo tanto, queda el 2. Segunda derivada. Y voy a encontrar la derivada de orden superior mixta, en este caso tomando en cuenta a x en la primera derivada parcial con respecto a y, es decir, acá. Y voy a decir, derivada de 2 por x al cuadrado será 4x, ahora x es la variable, más la derivada de 2y, es una constante, por lo tanto será 0 en este caso, 0. ¿Sí? Bien, hasta aquí alguna consulta. La primera parte puede volver a repetir, dicen. La ¿De primera parte. este ejercicio o de este? No, del que estábamos haciendo. De este entonces, perfecto. A ver, todo entonces. Este es el ejercicio Z, que es igual al x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Voy a encontrar la derivada parcial de Z con respecto a x en primera instancia. Y su derivada es este 2, baja acá, es este 2, se copia la función x al cuadrado más y eso se eleva a n menos 1. N es 2, 2 menos 1 es 1, y esta prima representa ese 1. Por la derivada de u, en este caso de la función que está entre paréntesis. Derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de y es 0. ¿Por qué? Porque al derivar con respecto a x, y se vuelve una constante. Haciendo multiplicaciones, queda la derivada parcial. Ah, ya dicen, gracias. Perfecto. Y bueno, la segunda derivada, ¿sí? Y la derivada mixta en este caso, ¿no? En este caso, miren, las mixtas también han salido iguales, ¿sí? Han salido iguales, ¿ya? Estas derivadas, chicos, sobre todo para lo que vamos a hacer el día miércoles, son bien importantes, son claves, ¿ya? Y es solamente hasta que ustedes vayan un poco solamente acostumbrándose a un poco ver cómo son este tipo de derivadas en este caso, ¿ya? Vamos a hacer algo más en lo que respecta, por ejemplo, una aplicación también que se hace, y en este caso es hallar como indica acá,
Vamos a hallar la ecuación de plano tangente, nos está indicando acá, de una función, de esta función z que está indicando aquí, menos 9x al cuadrado, menos y al cuadrado. En los anteriores casos, no sé si ustedes recuerdan, lo que hemos hecho es encontrar la ecuación de la recta tangente, en este caso no, de la recta tangente. Pero en este caso, cuando se trata de variables, en este caso bivariadas, que requieren 3 variables, se habla de plano tangente en este caso, ¿ya? Antes, por ejemplo, solamente a manera de un poquito de... Siempre quiero mostrarles lo que también tenemos en Moodle. Yo, chicos, ya me he adelantado mucho, si se quiere, pero lo hago para que ustedes también estén o lo tomen en cuenta. Miren que ya estamos en derivadas parciales, está su texto, está todo lo que hemos hecho, el mapa mental que hemos desarrollado, y están ejercicios, ¿no? De YouTube también, ¿no? Miren, derivadas parciales de orden superior, hay implícitas también, e incluso ya me he adelantado acá, miren, incluso mucho más ya me he adelantado. Siempre esto lo hago, ¿por qué? Porque ustedes siempre en su tiempito libre pueden aprovechar de ir revisando y bueno, ya tener siempre algo más de conocimiento o de buscar también en algunos casos otros ejercicios, en este caso, ¿no? Entonces, eso siempre yo les quiero indicar que es así para que lo tomen en cuenta. Repito una vez más, esto está en Moodle, en este caso, ¿no? En la plataforma Moodle, que les repito, ustedes ya pueden ir revisando también si ustedes gustan en este caso, ¿ya? Bien. Volvemos entonces. Estamos aquí. Un minutito, por favor. Perfecto. Ahora entonces estamos en esta también que es una aplicación bien importante, en este caso, ya, que nos están indicando, como dice acá, hallar la ecuación de plano tangente en el punto 1, 2, 4 de z igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Seguramente, ¿qué nos está indicando esto? Que si yo, por ejemplo, el 1 para mí será x, la y estará representado por el 2 y el 4, en este caso seguramente es z. Si yo reemplazo acá, por ejemplo, 1 al cuadrado será 1, menos 2 elevado al cuadrado será 4. 1 menos 1 más menos 4 es 5. 9 menos 5 es 4, ¿no? Que es este valor que está acá, en este caso. Para encontrar entonces esta ecuación de plano tangente, lo que se hace es, en primera instancia, encontrar las derivadas parciales. Lo que hago es derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, digo, ¿no? La derivada de 9, está claro que es una constante, por lo tanto será 0. La derivada de menos x al cuadrado será menos 2x, ¿no es cierto? X. Y la derivada de menos y al cuadrado, que al derivar con respecto a x y es una constante, también será 0. Ahora voy a encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. 9 es una constante, su derivada será 0, x al cuadrado, su derivada es 0 por ser una constante, y la derivada de menos y al cuadrado es menos 2y. Una vez que hemos encontrado las derivadas parciales, lo que voy a hacer es reemplazar los valores, es decir, en la primera derivada que me han otorgado tanto para x como para y z seguramente en algún caso, ¿no? Por lo tanto, 1, 2 y 4. En este caso solo se presenta la variable x, por lo tanto será
menos 2 por 1, el resultado es menos 2, ¿no? X toma el valor de 1, el valor que le han dado, ¿no? Lo mismo en la primera derivada parcial con respecto a y, ¿no? Esto será 1, 2 y 4 igual. Menos 2, en este caso y, como les estoy indicando, toma el valor de 2. Por lo tanto, por 2. Esto es menos 4. Y lo que vamos a hacer una vez encontrado eso, vamos a reemplazar en estos valores, en esta función que está colocada. ¿Y qué dice? Z menos Z sub 0, es decir, el valor que estoy queriendo identificar, menos 4, será igual a la primera derivada en esos puntos, es decir, este valor, menos 2, multiplicado por X, menos X sub 0 en el punto, ¿no? En este caso para mí, 1. Más, en este caso más, y el valor de la f en y encontrado en x sub 0 y y sub 0, que en este caso ha dado menos 4, por lo tanto, menos 4 por y menos en el punto dado, ¿no? En este caso, y menos 2. Listo. Una vez que tengo eso, lo único que hago es desarrollar esta ecuación, es decir, z será igual menos 2 por x menos 2x menos 2 por menos 1 será más 2, menos 4 por y será menos 4y, menos 4 por menos 2 me dará más 8 y este 4 que está con signo negativo pasará con signo positivo, quedando en general y menos 2x menos 4y, y en este caso 8 más 4, que es 12 más 2, queda un valor de más 14. Con lo que hemos encontrado, en este caso, la ecuación de plano tangente en este punto. Utilizando una gráfica especial, miren chicos, resulta que esta es la ecuación, miren, esta es la ecuación y la gráfica queda así, ¿no? Acá yo puedo ver la función que he utilizado, la original, que era 9 menos x por y al cuadrado, esta. Y esta otra función, z menos 2x más 4y más 14, que es la que hemos encontrado. Y dense cuenta que en 1, en esta superficie, la gráfica de color naranja implica esta gráfica, ¿sí? La gráfica z original, y en un punto, justo en el punto que estamos queriendo encontrar, en el punto 1, 2, 4, en ese punto se intersecta la recta de plano tangente en este caso, ¿no? Miren, en este caso hemos tenido que utilizar este tipo de gráficas, ¿no? Porque realmente después es un poco complicado el hecho de su gráfica, pero miren qué interesante que se pueda encontrar a través de esta gráfica cómo esta ecuación de plano tangente se intersecta en una superficie de la función original en ese punto dado. Miren que es una de las aplicaciones que tienen las derivadas parciales. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ninguna. Bien. Sí, Bueno. Bien.